Estando en Italia, en una época que me tocó vivir en Turín, me invitan para ir a la ópera y me dice la persona que me invita, dice, bueno, pero hay que estudiar la ópera, si no, no la vas a poder disfrutar. Digo, no, pero ¿cómo puede ser? Yo quiero la sorpresa de quiero sorprenderme. Pero bueno, me tuvieron 10 días estudiando y realmente cuando fui a ver, fue para el centenario de la Bohème, en febrero del 96, entendiendo de dónde venía, cómo se había escrito, quiénes eran los autores, estaban las dos posibilidades, de ir con mi ignorancia y sorprenderme, o tener una idea. Cuando Antonio me propone acercarme a Brisa Marina de Mallarmé, era justo un poema que yo no conocía. Había tenido una referencia leyendo Paradiso de Lezama Lima, el autor cubano, donde hablaba, hacía referencia a Mallarmé, pero yo no me había puesto a estudiar. Lo bueno de este ciclo literario es que Antonio nos propone a los escritores acercarnos a grandes obras. En este caso yo no la conocía y dije, bueno, vamos a estudiar, y me hizo acordar a esa época turinesa en donde me puse a estudiar Puccini, y cuando fui a ver la Bohème, realmente fue algo impresionante, y dije, bueno, vamos a seguir este camino. Y bueno, comprobé de que Stéphane Mallarmé es un santo, y para eso es lo que me motivó para estar esta tarde conversando y compartiendo con ustedes, hablar de la santidad de esta gente que abre caminos, que descubre mundos, como es el caso de Stéphane Mallarmé. Y no estoy errado en lo que digo, es un santo tal como me enseñaron cuando era chico, ya que reúne todas las condiciones. Si prestamos atención a sus retratos, incluso su aureola de personaje sagrado subyace, y cuando pronunciamos sus poesías, esa forma de iluminación que implica el arte comienza a latir también en nuestros cuerpos, en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Imposible no observar el paralelismo que surge, por ejemplo, con un contemporáneo de él, que es Friedrich Nietzsche. Al estudiar la vida del Teutón o de otros de sus contemporáneos, con sus vidas, sus creencias y sus obras, Stéphane Mallarmé se convierte en un poeta sagrado, ya que busca desintegrar la idea metafísica de la palabra como construcción única y ostentosa. Es un santo que utilizó, a diferencia de Nietzsche, duros martillos. Nietzsche utiliza duros martillos, es torpe. En cambio, Mallarmé se vale de herramientas sutiles, pero no por eso menos intensas. Este hombre, este santo, generosamente lega a sus sucesores esta búsqueda poética, para que estos continúen con esta empresa de ofrecer al mundo una mirada dirigida a la idea y al símbolo. Y su obra consiguió trascender el tiempo. Veremos que su camino tomó todas las direcciones posibles y también las imposibles. Desde su obra luchó contra el materialismo, valiéndose del símbolo para crear una poética intimista, capaz de reflejar el alma humana mediante intensas metáforas, alegorías y símbolos. Es importante refrescar sus fechas de nacimiento y muerte, porque así nos podemos ubicar con sus contemporáneos. Justamente, Stéphane Mallarmé nace en París en 1842 y Nietzsche en 1844, ¿no? Sin haberse visto nunca, estos dos personajes observo de que han estado haciendo lo mismo, porque Nietzsche estaba en contra de los nacionalismos. Ya vamos a ir
vamos a profundizar en ese tema más adelante. Es importante saber estas fechas de nacimiento y muerte porque creo importante ubicarnos en el contexto histórico. Sin embargo, no basta con decir que fue uno de los grandes poetas del siglo XIX o que representa la culminación y al mismo tiempo la superación del simbolismo francés. Es un claro antecedente de las vanguardias que marcarían los primeros años del siglo siguiente. Debemos preguntarnos, ¿sería este buen hombre consciente de su osadía? ¿Habrá imaginado los alcances que tendría la revolución en la que participaba? Tendríamos que haber ido a sus tertulias los martes por la noche en la calle, en la Rue de Rome, en la calle de Roma, en París. Quizás podríamos haber estado en otras vidas, Antonio. ¿Qué sería? ¿Habremos estado? ¿Qué decís vos? Debe haber sido maravilloso compartir con este grupo impresionante de gente. Imagínense esa casa de Stéphane Mallarmé visitada por Paul Valéry y tantísimos nombres, ¿no? que han marcado la historia. Yo me basé bastante en un estudio, en un ensayo que hizo el escritor cubano, el escritor de Paradiso, Lezama Lima. Lezama Lima, él dice que existe una conexión explícita entre el quehacer poético de Mallarmé con la filosofía. Dice Lezama Lima que Mallarmé está influido por Hegel, en la lectura de Hegel, en la lectura de Spinoza, en la lectura de Schopenhauer. Esas lecturas harán madurar el propio microcosmos del maestro simbolista. Lezama Lima no lo ve solamente como un artífice del verso intenso y del verso metafórico, sino que también es artífice de una obra que desarrolla una reflexión filosófica. En la novela Paradiso, a la que hago referencia, es una novela considerada una obra maestra y una de las más importantes e innovadoras de la lengua española. Su protagonista, José Cerny, afirma que Mallarmé derivó la poesía del espíritu hegeliano. Ciertamente, Mallarmé introduce en su obra el concepto de la nada y la idea, que parecerían derivados de Hegel. Pues bien, Mallarmé, camuflado en poeta, consigue grandes resultados, pero no solamente futuros. Lezama Lima se aventura a imaginar que nuestro poeta francés también influyó en el pasado. ¿Cómo sería esto? A ver. Sucede que Víctor Hugo, Stendhal y Sainte-Beuve, en sus papeles de férreos críticos literarios, se propusieron hacer una revisión de la historia literaria francesa. Haciendo este trabajo, hacen volver a la luz la poesía renacentista francesa, 2 siglos olvidada. Lindo trabajo, el de estos 3 señores. Uno de ellos, Sainte-Beuve, era un escritor frustrado, así que le quedó el trabajo de ser crítico, ¿no? Pero bueno, contribuyó para traer de vuelta a la literatura que fue el siglo de oro, fue la época de oro de la poesía francesa, ¿no? De ese grupo de poetas renacentistas, Maurice Sèvres, debido al carácter hermético de su obra, seguía siendo una figura extraña y marginal. Ignorándolo, parecía que ese siglo XVI no hubiese sido ese siglo de oro de la poesía francesa. Entonces, este prodigioso Sèvres seguía quedando en un inmerecido olvido. No obstante, Stéphane Mallarmé lo rescata, lo trae de nuevo a este siglo XIX. Los santos saben golpear la puerta en el momento adecuado. Al rescatar esta obra renacentista, según Lezama Lima, le da otro significado. Y cito lo que dice el escritor cubano, ¿no? El esplendor
la fuerza irradiante de esa esencia, era capaz de reobrar sobre el pasado, en una hiperbólica paradoja, como causa. Lo presente tiene un efecto sobre el pasado. El nuevo Mallarmé, el espectro de Mallarmé, es una cualidad que se proyecta sobre el pasado, un agente capaz de redescubrir y alterar el pasado literario y así reinventar la tradición. Pequeño trabajito, ¿no?, el que hizo Mallarmé. Para Lezama Lima, Mallarmé pasa a ser una entidad cultural imaginaria, sujeta a la agencia del sujeto metafórico. De allí la teoría de las eras imaginarias, ideadas por el escritor y ensayista cubano, teoría que es motivo de otro estudio específico y detallado, ¿no?, sobre las... Lezama Lima hace un estudio de la obra de Mallarmé, no contemplando lo cronológico, sino lo imaginario. Es un trabajo bastante interesante. Pero hoy nos convoca brisa marina, así que vamos a tomar otro camino. Vamos a volver ahora a la misión llevada a cabo por Mallarmé. Introduce el blanco en la página. Uno ve algunas poesías, muchas de su gran parte de su obra, en donde Mallarmé rompe la estrofa tradicional, incluye los espaciamientos, tan conocidos como los topos, ¿no?, el topoi de la obra mallarmiana. El verso sufre una intensidad y el blanco toma una posesión y fuerza para que la obra dejara de ser la de antes. Entonces uno va a ir viendo en el siglo XX que es normal que los versos ya no sean tradicionales, que se escriban, que parezcan dibujos en la página, y el causante de todo esto es el señor Mallarmé. Lo que la razón y la ciencia no logran explicar, Stéphane Mallarmé lo intuye, para luego compartirlo con sabia generosidad, desde su corazón contestatario. Él sabía que estaba transformando el mundo, ¿no? Como figura referente del simbolismo, confirma la crisis de identidad de una sociedad burguesa que pretende dominar el mundo y que lo termina dominándolo, sembrando problemas y contradicciones. Les leo una lista de hechos para que entendamos el contexto en que se desarrolla la obra poética de Mallarmé. En 1873 empieza la depresión en Inglaterra, que durará 20 años. Hay un proletariado organizado y una cultura de masas. Se expande la idea de democracia. Hay una transformación del capitalismo como fenómeno mundial. Resplandecen los nacionalismos, que ahí está la clave. Es un gran problema porque si bien resplandecen, pero es para tener una consiguiente rivalidad entre ellas, ¿no?, entre las naciones. Primera Guerra Mundial, 1914, y Revolución Bolchevique en 1917, que son hechos posteriores a la muerte de Mallarmé, ocurrida en 1898. Y justamente este poeta intuye, junto a los demás simbolistas, ese fracaso del pensamiento materialista, pero a la vez la amenaza. Es un fracaso porque no hay felicidad. Entonces, por medio del arte, incluye lo sutil. Con una pequeña semilla de sutileza, él luchaba y lo consigue. Mallarmé en su revolución contribuye a construir y a reconstruir el idioma. En su afán de reintegrarle a las palabras el sentido de la tribu, en su juventud, él viaja a Inglaterra a los 20 años, a los 22 años. Él estudia, él va a Inglaterra, se enamora de una muchacha alemana, se casa, se instala en Londres, y allí él estudia las palabras inglesas, ¿no?, en su momento en que las costas británicas y normandas están llenas de hogueras. Paul Valéry dice, en su libro, Las palabras inglesas, es quizás el documento más revelador que tenemos sobre el último trabajo de Mallarmé. Y esto es lo curioso, porque es un trabajo que él hace a los 22 años,
pero que toma sentido en su última parte, en su última época, ya instalado en la calle de Roma. Le lleva toda una vida organizar, por eso Lezama Lima lo contempla de ese modo para organizar, para estudiar su obra, ¿no? Paul Valéry dice: me parecía que a veces él hubiese pesado, mirado una a una, todas las palabras como un lapidario a sus piedras, ya la sonoridad, el brillo, el color, la limpidez, el alcance de cada una, y yo diría casi su oriente. Y vuelve la imagen de Nietzsche para confrontarla con la de Mallarmé. Creo que ambos perseguían el mismo objetivo de vulnerar un pensamiento metafísico, y claro, dicha labor debía desencadenar en algo importante: la profundidad de la mirada simbolista. Hoy podemos decirlo, es la fuente de la modernidad en el arte. Y si hay que nombrar otros grandes santos de la humanidad, este legado estético se nutre legado estético se nutre Freud en el siglo XX. Si no hubiese existido Nietzsche, difícilmente tendríamos psicoanálisis, porque Freud realmente se nutre de estos pensamientos, ¿no? De estos pensamientos que nos inducen al simbolismo. Fue uno de los pioneros del decadentismo francés, dueño de una sintaxis experimental, cuyo hiperbatón mezclaba construcciones inglesas y latinas, y de un ritmo y vocabulario poco comunes. Mallarmé creó poemas cerrados en sí mismos, lejos de cualquier realismo, donde el sentido proviene de las resonancias. En su poesía, las sonoridades y los colores juegan un rol tan importante como los sentidos cotidianos que tienen las palabras, lo cual hace su traducción realmente difícil. Si buscamos en internet las versiones de Brisa Marina, vamos a encontrar muchísimas, justamente por eso, porque es muy difícil traducir. De todo modo, toda traducción, en cuanto a mí me parecen maravillosas, porque está el espíritu. Paul Verlaine lo incluye dentro de su libro Los poetas malditos. A mí me llamó la atención porque yo no le veo nada de maldito. Yo le veo bendición por todas partes, incluso hoy lo trato de santo. Durante años, sus veladas literarias, consideradas el centro de la vida intelectual parisina, en otras vidas, insisto, Antonio Tello debe haber andado por ahí. Entre otras asistentes, cabe mencionar a los poetas alemanes George Rainer Maria Rilke, a los franceses Paul Verlaine, Paul Valéry, André Gide y tantos otros. Mallarmé fue dado a conocer justamente por una novela de Joris Carl Huysmans que se llama Cuenta regresiva, publicada en 1884. Ahí es cuando su nombre empieza a copar todos los lugares. También otro hecho histórico para mí es que él traduce a Edgar Allan Poe. Ejerció una gran influencia sobre Jules Laforge, André Gide y Paul Valéry. Era mucho más joven. Paul Valéry le debe haber llevado 20 o 30 años. Y justamente Valéry es el que rescata la obra de Mallarmé y la trae al siglo XX. Valéry muere en 1945, así que ahí hizo la gran siembra de la herencia mallarméana. En una entrevista hecha por Jules Jouret en 1891, Mallarmé es muy claro acerca de lo que es la forma y el fondo de un poema. Dice Mallarmé: creo, me responde, que los jóvenes poetas están más cerca del ideal poético que los parnasianos, que tratan todavía sus temas como los viejos filósofos y los viejos retóricos, presentándonos los objetos de manera directa. Pienso, por el contrario, que es preciso que solo exista alusión. La contemplación de los objetos, al emprender el vuelo, la imagen desde la ensoñación que ellos propician, eso es el canto. En cambio, los parnasianos consideran la cosa en su totalidad y no la enseñan. Entonces les falta el misterio, le quitan el espíritu del lector.
La alegría, quitan la alegría deliciosa de creer que él también está creando. En estos momentos ya debemos tener bien en claro que el simbolismo se opone ferozmente al realismo y al naturalismo, estaban bien enfrentados, ¿no? Las ideas en lugar de toda representación. Si bien hoy nos aproximamos a Stéphane Mallarmé, no debemos olvidar a pilares contemporáneos, amigos de él, de pilares de la literatura francesa como Arthur Rimbaud y Paul Valéry. Y recordar también a Baudelaire y a sus Flores del Mal, que fue una suerte de presagio, ¿no? Anuncio del amanecer de una estética simbolista y por consiguiente el aviso de un advenimiento de la modernidad artística. Ya no hay público multitudinario, el discurso se transforma ahora hacia un espectador, un lector, una única persona. La meta es llegar al ánimo de la persona para estimularlo. Ahora vamos a Brisa Marina. Es un poema escrito en 1865. Mallarmé hace referencia a lo que siente una persona decepcionada a causa de una traición. Quiere huir en un barco y olvidarse de todo. Sin embargo, subyace un tipo de pasión esperanzadora. ¿Habrá sufrido el autor esta desilusión amorosa en su pasado y por eso comienza diciendo que leyó todos los libros, es decir, que ya conoce del tema? Luego habla en presente de lo que piensa hacer ante esta situación. Por esto dice que se irá y habla de un barco con velas. Dolerá mucho emprender el viaje. Esto se ve cuando dice: nada de lo que existe retendrá al corazón que ya en el mar se hunde. Continúa y da vueltas, transmitiendo lo difícil que es alejarse del amor. Por último, a pesar de lo duro que será, decide irse diciendo en su verso final que es: corazón, oye cómo cantan los marineros. Intenta decir que se va, que zarpará y que ella está esperando, está enterada de la situación. Gracias. En este poema está la obstinación, esta obstinación de huir. Tal vez haya sido inspirada por la Andrómeda, marfil de Cellini, que se encuentra en el Museo del Louvre, donde el cuerpo, encadenado, desdobla la tensión de escapar. La tensión de escapar, la tensión de oír, como Baudelaire, el canto de los marineros. Evidentemente, le decía Villiers en una carta, esa obstinación se trata de una tentación del demonio, donde parece suprimirse de la misma raíz del poema la posibilidad creadora de todo diálogo, quedando como una devoradora amenaza sobrehumana, monstruosa. Brisa Marina es un poema compuesto por 16 estrofas, por una estrofa en 16 versos. Existe solamente una metáfora en este poema. Es: ni la luz que en la noche mi lámpara difunde sobre el papel en blanco. Con esto Mallarmé se refiere a la luna que alumbra sus velas blancas del barco. Existe una personificación cuando dice: ni los viejos jardines que los ojos reflejan. Usa una cualidad de los hombres, que son los ojos, para ponérsela a un objeto, que es el jardín. Hay hipérbole: leí todos los libros. Es imposible que alguien pueda leer todos los libros que existen, está haciendo una exageración a partir de la lectura, ¿no? Una hipérbaton: ni la luz que en la noche mi lámpara difunde, ni la luz que mi lámpara difunde en la noche. Los escritores nos encanta esa figura, ¿no? El hipérbaton, cambiar el orden. El orden. Buscamos siempre querer cambiar el orden. Hay una anáfora, que es una palabra que se repite, que es la palabra ni. Hay otras que se repiten, pero este es el ejemplo más relevante,
ni los viejos jardines que los ojos reflejan, ni la madre que amante da leche a su criatura, ni la luz que en la noche mi lámpara difunde. Hay un epíteto, ebrias aves. Aquí usa el adjetivo ebrias para describir a las aves del poema, de la situación que plantea. Hay una alegoría, no tiene esta figura literaria. No, miércoles, no hay alegoría. No tiene esta figura literaria porque solo tiene la metáfora que era la del papel en blanco, ¿no? Ni la luz que en la noche mi lámpara difunde sobre el papel en blanco. Así que nos salvamos de la alegoría. Para hacerlo más simple, en los tiempos verbales inicia haciendo referencia al pasado, pero sigue hablando en el presente. Y vamos a hacer una lectura. Vamos a escuchar dos versiones. Voy a hacer mi lectura y después vamos a disfrutar la versión de Antonio Tello en video. Brisa marina. Leí todos los libros y ay, la carne triste. Huir muy lejos. Ebrias aves se alejan entre el cielo y la espuma. Nada de lo que existe, ni los viejos jardines que los ojos reflejan, ni la madre que amante da leche a su criatura, ni la luz que en la noche mi lámpara difunde sobre el papel en blanco que defiende su albura, detendrá el corazón que ya en el mar se hunde. Yo partiré, oh nave, tu velamen despliega y eleva al fin las anclas hasta incógnitos cielos. Un tedio, desolado por la esperanza ciega, confía en el supremo adiós de los pañuelos. Y tal vez son tus mástiles de los que el viento lanza sobre perdidos náufragos que no encuentran maderos. Sin mástiles, ni islote en lontananza. Corazón, oye cómo cantan los marineros.